Hola, el día de hoy vamos a hablar de sistemas representacionales. ¿Qué son, para qué sirven y cómo podemos utilizarlos en nuestro provecho? Los sistemas representacionales o sistemas de representación son las vías que tiene nuestro cerebro de adquirir la información de nuestro entorno. Existen 5 sistemas representacionales que equivalen a los 5 sentidos que tenemos los humanos: el visual, el auditivo, el kinestésico, el olfativo y el gustativo. Todos tenemos un sistema de representación primordial o de preferencia, es decir, a algunos de nosotros se nos facilita más adquirir la información de nuestro entorno vía visual, vía imágenes visuales, a otros vía sonidos, voces, música, etc. A otros vía kinestésica, es decir, las sensaciones, a otros vía olfativa o a otros vía gustativa. Sin embargo, en últimas fechas, tanto el sistema gustativo como el olfativo vienen a ser parte del sistema kinestésico. Básicamente entonces tenemos ahora solo 3, el visual, el auditivo y el kinestésico. El sistema auditivo visual se refiere precisamente a eso. Adquirimos la información de nuestro entorno vía principalmente imágenes visuales que formamos en nuestro cerebro. Nos movemos por fotos, películas, cuadros, gente en movimiento, etc. Es decir, algo que represente una imagen visual. En el sistema auditivo, bueno, precisamente por eso, por imágenes auditivas, es decir, música, voz, sonidos, en fin. Y por último, el sistema kinestésico, que habla de las sensaciones tanto corporales como táctiles, es decir, la textura, la forma, la temperatura de algo. Si bien los seres humanos tenemos todos 5 sentidos, siempre tenemos uno de preferencia o de predilección, como ya se ha dicho. Eso no quiere decir que dejemos de usar los otros 4 por preferir uno. Todos usamos los 5 al mismo tiempo, pero siempre tenemos uno preferente, un sentido que tenemos más desarrollado o que simplemente se nos hace más fácil utilizar. Ese sentido o sistema representacional que se nos hace más fácil utilizar o que preferimos se le llama sistema primordial o de preferencia. ¿De qué nos sirve conocer los sistemas representacionales? Para mucho. En primer lugar, para comunicarnos mucho mejor con la gente a nuestro alrededor. Podemos comunicarnos de una manera más eficiente y más asertiva con nuestros interlocutores. Si nosotros conocemos en primer lugar nuestro sistema representacional de preferencia, es decir, si nosotros mismos somos más visuales o más auditivos o más kinestésicos, eso nos da ya una gran base para comunicarnos con los demás. Si por otro lado conocemos el sistema representacional de preferencia de nuestro interlocutor, trátese de una sola persona o de un grupo, de una audiencia, también eso nos va a permitir comunicarnos mejor y transmitir mejor nuestros mensajes. Recordemos que el lenguaje es precisamente la manifestación externa de nuestros pensamientos. Y visto de otra forma, también funciona al revés. Si mediante el lenguaje nosotros podemos intervenir en nuestro propio pensamiento y en el pensamiento de los demás, tenemos una gran ventaja. Si nosotros podemos comunicarnos con las demás personas a través de sus principales vías de pensamiento, es decir, a través de su sistema representacional preferido, tendremos la gran ventaja de poder hacer nuestro mensaje más efectivo. Recordemos que no es tanto lo que decimos ni cómo lo decimos, sino más bien cómo llega y cómo es comprendido por nuestro interlocutor. La información que ingresa a nuestra mente, a nuestro cerebro, por cualquiera de las vías que nosotros preferamos o tengamos más desarrolladas, puede ser una imagen construida o una imagen recordada. Las imágenes recordadas son precisamente las que ya sucedieron, una imagen visual, una imagen auditiva o una imagen sensorial. Por ejemplo, si nosotros pensamos de repente en lo que vimos el día de ayer, una película o vimos una persona, etc., son imágenes visuales recordadas. Pero si nosotros imaginamos cómo va a ser el nuevo capítulo de la serie que voy a ver más tarde o el día de mañana, o cómo va a ser la playa a donde voy a ir el próximo mes de vacaciones, esa es una imagen construida. Igualmente eso sucede con las imágenes auditivas. Podemos recordar la voz de un amigo, la voz de un profesor, la voz de nuestros padres o de nuestros hijos, una canción favorita que tengamos o alguna melodía, pero también podemos imaginárnosla, cómo sería escuchar la voz de nuestra madre nuevamente, cómo va a ser el concierto al que vamos a ir próximamente, en fin. En cuanto a las imágenes sensoriales, aquí hay una cuestión muy importante también. Dentro de las imágenes sensoriales
y del lenguaje kinestésico entran las emociones. Las emociones tienen un efecto corporal en todos nosotros. Si nosotros podemos imaginar que en nuestro viaje a un lugar frío, vamos a decir Alaska, que tuvimos el año pasado, teníamos mucho frío, lo podemos sentir en nuestro cuerpo, podemos sentir el frío que sentíamos en ese entonces, quizá la incomodidad de caminar por las piedras. Y lo mismo, si nosotros volvemos al ejemplo de las vacaciones próximas que vamos a ir a la playa, podemos también tener esa imagen sensorial construida, es decir, el calor que nos va a hacer sentir el sol, la brisa que vamos a sentir de la playa, el agua cuando nos metamos en ella, en fin. Pongamos un par de ejemplos. Vamos a pensar en un coche nuevo. Si nosotros pensamos en un coche nuevo, quizá para mí, como una persona visual que creo que soy, yo pienso en un coche nuevo con los ojos abiertos o cerrados y me imagino de inmediato su color, su silueta. Quizá inclusive me lo imagino yendo muy rápido, cómo se ve el coche yendo rápido. Pero quizá para mi esposa o para alguno de mis hijos, que tiene un canal primordialmente auditivo, si yo le digo coche nuevo, se va a imaginar el sonido del motor, el sonido de la música cuando enciende el radio, el sonido de todos los ruiditos de los indicadores y demás, el sonido de la velocidad cuando vaya muy rápido, si baja la ventanilla, etc. Pero si se lo hago quizá a mi vecino o a mi colega de trabajo, que es una persona primordialmente kinestésica, es decir, sensorial, le digo coche nuevo, quizá se va a imaginar el tacto de los asientos de piel, qué tan cómodos son, cómo se siente el aire acondicionado, si está perfecto, está frío, está caliente, cómo se siente él, cómo siente su cuerpo al manejar ese auto, si es cómodo, si no, cómo se siente yendo a gran velocidad, si se le despeina el pelo, etcétera, etcétera. Otro ejemplo puede ser una persona en un parque. Vamos a situarnos en un parque público, 2 de la tarde. Una persona visual que esté sentada ahí le va a poner atención a lo que ve. La gente que pasa caminando, algún perro que pase por ahí, el verde del pasto, lo alto de los árboles, si hay algún lago, cómo refleja el sol ahí, si el cielo está despejado o está nublado, en fin. Una persona auditiva, bueno, va a ponerle atención a las voces de esa gente que pasan caminando o a la gente que está sentada al lado suyo en la banca, de que están platicando, al ruido de los coches, al ladrido del perro del que hablamos, al ruido del viento, si es que hay alguno, en fin. Una persona kinestésica le va a poner atención a cómo siente el sol, si es que hay, sobre sus brazos, sobre su cara, si se siente cálido, si se siente frío, si le quema, a cómo se siente la brisa igual en todo su cuerpo, cómo siente él en las plantas de sus pies el piso o el pasto que esté pisando y cómo se siente en general él en ese momento en el parque. Se siente tranquilo, se siente emocionado, nervioso, relajado, en fin. ¿Cómo podemos identificar nuestro sistema de representación primordial en nosotros mismos y en otras personas? De varias formas. La primera de ellas es el movimiento de los ojos, lo que también se le llama como claves de acceso ocular. Básicamente se divide en 3 partes. Si nuestra mirada al hablar o escuchar va hacia arriba, ya sea izquierda o derecha, somos personas primordialmente visuales. Si nuestra mirada permanece a nuestro nivel, es decir, en medio, somos personas primordialmente auditivas. Y si nuestra mirada va hacia abajo, insisto, al hablar o al escuchar, somos personas primordialmente kinestésicas o sensoriales. Aquí se divide nuevamente, pero en forma vertical, es decir, derecha e izquierda. Si nos vamos a la izquierda, estamos pensando en imágenes recordadas, es decir, cosas que ya pasaron. Y si nos vamos a la derecha, hablamos de futuro o imágenes construidas. De manera, por poner un ejemplo, que si hablamos de una persona o hablamos con una persona que al escucharnos o al hablarnos ve arriba y a la derecha, es una persona visual y una persona que está pensando en algo construido, es decir, está imaginando algo. Pero si otra persona que al hablarnos o al escucharnos, su mirada está a su nivel, es decir, en medio, pero hacia la izquierda, es una persona auditiva que está recordando algún sonido, alguna voz en el pasado, y así nos vamos con los demás. Otra de las formas que tenemos para identificar
El sistema representacional primario de una persona, incluyéndonos a nosotros mismos, son las frases y el lenguaje que utilizamos. Por ejemplo, una persona eminentemente visual va a usar frases como ya veo, o tengo un punto ciego, o quizá eso va a arrojar luz sobre el tema, o quizá según lo veo yo, esto es así o asado. Es decir, cosas que tienen que ver con imágenes visuales. Otra de ellas es sin sombra de duda, o quizá el futuro parece brillante. Todas ellas delatan a una persona netamente visual. Las personas netamente auditivas podemos identificarlas por frases como me suena en chino, o sea que no entiendo nada, o has oído sordo sobre lo que te diga, o quizá algo como eso es como música para mis oídos, o quizá eso suena bien, o quizá algo como no me hace clic. Son pequeñas frases que igual delatan o manifiestan que una persona es netamente auditiva. Las personas kinestésicas o sensoriales son quizá un poquito más difíciles de detectar porque su rango es muy amplio, pero operan básicamente en base a sensaciones corporales o táctiles. Utilizan algunas frases como me pondré en contacto contigo. No dicen si les voy a llamar por teléfono, te voy a enviar una imagen, te grito, nada. Me pondré en contacto contigo es una expresión kinestésica. O déjame hacerme una idea. ¿Qué está pasando por su mente? Imágenes de todo tipo, sonidos, imágenes visuales, sensaciones, en fin. Otra cosa es, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Son cosas que sentimos. Es una persona de buen corazón. También delata a una persona netamente kinestésica o sensorial. O quizá algo como cuando nos dicen, contrólate. O se enfrascaron en una discusión acalorada. Todo esto tiene que ver con sensaciones y es precisamente lo que delata a una persona kinestésica. Bueno, lo útil de todo esto y cómo podemos utilizarlo para nuestro provecho es de varias formas. Número uno, como ya dijimos, para poder comunicarnos de una forma mucho más asertiva y mucho más efectiva con nuestro interlocutor, sea una sola persona o sea toda una audiencia. Pongamos el ejemplo de un vendedor. Si un vendedor puede observar a su cliente o posible cliente y detectar por sus frases, por sus movimientos oculares, si es una persona netamente visual, netamente auditiva o netamente kinestésica, podrá hacerle una mejor venta o podrá hacer la venta, punto. Si es que logra conectarse con ese cliente en el mismo canal que este cliente opera. Si es un cliente netamente visual, bueno, pues mostrándole imágenes del producto, o pintándole una imagen del servicio en el que está interesado. Si es una persona netamente audiovisual, bueno, hablándole del servicio o producto, quizá poniéndole alguna tonadilla del comercial de televisión, en fin. Si es una persona netamente kinestésica el cliente, bueno, pues hablándole de las sensaciones y emociones que va el cliente a experimentar si adquiere tal producto o tal servicio. Lo mismo pasa cuando intentamos comunicarnos con alguien más, por ejemplo, el padre con el hijo o el señor que trabaja con su jefe en el trabajo, en fin. Ahí, si nosotros logramos determinar qué canal primario de comunicación o qué sistema representacional es el de preferencia de la persona con quien queremos interactuar, tendremos una gran ventaja. Nuestro mensaje será recibido con mucho mayor impacto y prácticamente sin obstáculos. Si te gustó este video o crees que a alguien más le sirve, por favor compártelo. Recuerda que si tienes alguna sugerencia sobre algún tema que quieras que tratemos en este canal o alguna duda, por favor escríbenos a nuestro email o déjanos tus comentarios. No olvides visitar nuestra página web.